¿Qué tal, amigos y amigas de este medio por el cual me están observando o viendo? Mi nombre es Efraín Chavarría, de San José, Costa Rica. Represento al ministerio Al Borde de la Eternidad. Vamos a tratar un tema que quizá usted en algún momento lo ha escuchado. Las 70 semanas de Daniel y los tiempos del fin, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar también de cuál es el lugar en que todo ser humano debe fijar sus ojos con respecto a las profecías de los tiempos finales. Muchos pueden decirle a usted China, Japón, Alemania, Asia, África, Europa, la Comunidad Europea, etcétera, etcétera. Pero hay un lugar muy específico que está marcado desde los tiempos antiguos como la marca exactamente o el reloj que nosotros debemos de seguir para poder comprender el desarrollo de los acontecimientos de los días finales. Dios dejó no solo un pueblo, sino un lugar de aproximadamente 800 metros cuadrados, muy marcados sobre la faz de la tierra. Vamos a mostrar un plano aquí que los va a ubicar inmediatamente. Al mirar este plano que tenemos aquí, ustedes automáticamente van a ubicarse en el lugar que nos muestra la palabra de Dios, la Biblia, como punto de encuentro y foco por el cual nosotros debemos guiarnos y observar los tiempos del fin. Tenemos a Jerusalén aquí, la explanada del templo, o le dicen también el monte Moria, en el corazón de Jerusalén. De esto vamos a hablar nosotros. Vamos a hablar de las 70 semanas de Daniel, o las semanas 70 de Daniel, que también se puede enfocar de esa forma. Es muy importante seguir la secuencia de este estudio para que usted tenga un enfoque total y completo y no sea engañado como muchos están siendo engañados en estos tiempos acerca de las profecías. Debemos de entender que un escatólogo, una persona que maneje las profecías, es importantísimo que maneje la geografía universal, o la geografía, o los mapas, para ser exacto. Una persona que no conozca de oriente, occidente, norte o sur, está absolutamente hablando cosas que no son correctas. Lo puede estar engañando, no con mala intención a usted, pero al fin y al cabo lo puede estar confundiendo de una forma grave. Debemos de entender y ubicarnos en este lugar. Enfoque este lugar. Este lugar se llama el Monte Moria, la explanada del templo o la explanada de las mezquitas en Jerusalén. De eso vamos a hablar. Aquí tenemos un enfoque de una mezquita. Esta mezquita se llama el Domo de la Roca. Al extremo sur de esta explanada está la mezquita de Al-Aqsa, que es absolutamente
es musulmanes, son mezquitas musulmanas. Lógicamente estas mezquitas están ocupando un lugar que definitivamente es en donde se va a desarrollar los acontecimientos que realmente marcan el fin de los tiempos y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos ver una toma de la explanada. Podemos continuar con una toma más abierta para que nos quede absolutamente claro, porque yo estoy tratando de ubicarnos, los estoy tratando de ubicar en este lugar, porque este es realmente el ojo del huracán en donde se van a desenvolver todas las profecías que nos indica el regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo. Y le voy a decir algo muy importante, que quizás sea usted el protagonista del regreso de Jesús. Debemos de prepararnos y vamos a iniciar el estudio. Cualquiera puede decirle a usted que no existen señales, ni el día ni la hora. Es correcto, ni el día ni la hora nadie la sabe, nadie lo sabe. Jesucristo mismo no habló de ese momento, pero dejó señales específicas con respecto a su regreso por su pueblo. Hay 4 hombres para ser exacto en la Biblia, que se toman de la mano y de la mano para explicar y para enfocarse en el rapto de la iglesia o el regreso de Jesús por su pueblo. Número 1, el profeta Daniel. Número 2, Jesucristo, que sería el primero más bien, porque él le reveló a Daniel. Mateo 24:15. El apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Y el cierre de los tiempos finales con el apóstol Juan en el Apocalipsis. Esos son los 4 varones. Por sobre todo, Jesucristo es el que sobresale, es nuestro Señor y Salvador. Pero Él mismo confirma las profecías que el mismo Daniel en su libro están escritas. Las 70 semanas de Daniel. Daniel 9, del 24 al 27, habla claramente acerca del desarrollo de los tiempos finales, desde que el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia por Nabucodonosor, desde que ellos regresaron del exilio 70 años después. Debemos de acordarnos de que Nabucodonosor destruyó el primer templo construido por Salomón. Nehemías, Esdras y Zorobabel construyeron no solo los muros, sino también el templo, y lo agrandó el rey Herodes en sus días. En el segundo templo debemos de entender, primero y segundo templo fueron construidos en este lugar que les acabo de mostrar. En este lugar fue construido el primero y el segundo templo. El primero fue destruido por Nabucodonosor, construido por el rey Salomón. Destruido por Nabucodonosor. El segundo por Nehemías, Esdras, ahí están. Son libros que están en la Biblia. Fue destruido, en ese segundo templo quiero decirles que fue presentado el Señor Jesucristo siendo un niño. Predicó muchas veces. Sacó a latigazo a los mercaderes. En este mismo lugar predicó cerca de ahí en el Monte de los Olivos
fue tomado preso en el Getsemaní, a la orilla del templo, en el Getsemaní, a la par del torrente del Cedrón, y fue crucificado a 300 metros de ese lugar. Habrá un tercer templo que va a ser levantado en nuestros días. Yo quiero explicarles claramente el desarrollo de los acontecimientos y que nosotros vamos a verlos con nuestros propios ojos, porque realmente ya todo está preparado para que ese tercer templo, y como señal importantísima del regreso de nuestro Señor Jesucristo, se va a dar en nuestros tiempos, en nuestros días. Muy pronto las noticias van a dar en la voz de que se inició la construcción del tercer templo. Vamos a entrar justamente a un esquema que lo podemos notar aquí. Claro, absolutamente claro. Primer templo construido por Salomón, destruido por Nabucodonosor. Exilio del pueblo de Israel por 70 años. Construcción del segundo templo, 70 años, los muros de Jerusalén e incluso el templo, el lugar en donde se tenía que adorar a Dios. Jesucristo fue presentado en este segundo templo, muerto ahí, fue crucificado y derramada su sangre por usted y por mí. Fue levantado del monte de los olivos al cielo. Esta etapa se llama la era de la iglesia, que va cerca de 2000 años, un poco más de 2000 años, desde que Jesucristo fue llevado al cielo. Pero algo muy importante que sucedió es que Él prometió regresar, y nosotros somos la generación dichosa, bienaventurada, que va a ver su regreso en gloria. Vamos a hacer una explicación amplia. Esto se llama las líneas del tiempo, o las 70 semanas de Daniel y las semanas 70 de Daniel, que es muy importante. Son 70 semanas, pero hay una semana que hace falta para cumplirse. Vamos a entrar a esa explicación amplia, paso por paso, y usted va a entender, con la ayuda de Dios, con la ayuda de nuestro Señor, el desarrollo de los días finales. Muchas gracias. Si usted todavía no tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador, es el momento de recibirlo. Busque una Biblia. Le recomiendo la Reina Valera versión 1960. Esa es una Biblia que a mí me agrada y que yo le recomiendo. La versión Reina Valera 1960. Comience a leer los evangelios desde Mateo en adelante. Lea toda la Biblia. Pero es importantísimo, para que usted comprenda abiertamente y de una forma tranquila los días finales, es importantísimo que usted reciba a Jesucristo como su único Señor y su único Salvador. Haga conmigo esta oración. Señor Jesús, en estos momentos comprendo que tú eres el único Señor y Salvador, que no existe en el mundo y en el universo absolutamente nadie que pueda salvarme. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y te prometo seguirte por siempre y para siempre. Gracias por hacerme tu hijo. Amén.